la sesión, todo con fines educativos. Se lo tengo que compartir a la coordinadora para que vea cómo se le ha dado el seguimiento a las asesorías. ¿Te quieres dedicar a la Sí, educación claro, entonces, Ilustre? así es. Sí, porque mi mamá pertenece al sistema, mi papá también fue maestro en su momento, entonces me tardé un poco, pero ya estoy avanzando. No, y sobre todo ya prácticamente se puede decir que es una vocación de la familia, ¿no? La docencia. Sí, sí, Perfecto, pues muy bien, Ilustre, bienvenida. Yo creo que gracias. es un gusto. Esa parte también de uno a veces puede decir cómo uno se da cuenta del cambio, el lenguaje, el comportamiento y la visión de futuro. Ahí se da uno cuenta de que uno ha aprendido, ¿no? De parte de ese currículo Sí, escolar, ¿no? sí. Fíjate que yo tuve varias estudiantes de pedagogía también en su momento cuando daba clases presencial. Qué tiempos aquellos, ¿no? Ahorita todo, ¿Ya todo no es, da clases presenciales? pues ahorita me dedico a educación en línea totalmente. Tengo, Okey. doy clases a nivel doctorado, doy clases a nivel Ujú. maestría, a nivel licenciatura. Tengo por ahí jóvenes, muy jóvenes, también les doy humanidades. Y pues yo creo que esa es la parte también de la adaptación del sujeto, de nosotros, ¿no? La adaptación también Ujú. del aprendizaje. Y ese es el gran debate, Sí, Ilustre, porque se ha dicho, inclusive hemos visto en las noticias que dice, es que la educación la perdimos. Pues no, la educación la sigue vigente. Lo que hemos perdido es la escuela como estructura material, como escenario así es. físico, pero la educación la Sí, tenemos aún en las periferias. ¿Quieres comentar algo? Adelante. sí, lo que bueno, iba a comentar algo sobre lo que usted está diciendo. Sí, Sí están las herramientas, todo para poder estudiar fuera de una escuela, de una institución, pero creo que actualmente la juventud no quiere explorar esas otras herramientas, ¿no? Como que se les hace quizá complicado aprender prácticamente por sí solos, ¿no? Más que con las asesorías como con usted de vez en cuando, pero hacer investigaciones y todo eso, para ellos es más fácil que un maestro les esté diciendo cómo hacerlo, ¿no? Como lo es un maestro, un guía, ¿no? Entonces, digo, el aprendizaje está por todos lados, solo es que lo querramos tomar. efectivamente. Curiosamente, haciendo una como diferencia social, hablando de la sociología que vamos a ver ahorita, Ujú, hay sí, como dos tipos de identidades, se puede decir, del sujeto. Y eso no lo digo yo, lo dice Fernando Sabater, este filósofo español, colega filósofo, y un profesor llamado Mark Presky. Mark Presky tiene por ahí un libro, tiene varios. Uno de ellos se llama Enseñar a nativos digitales y el otro se llama No me molestes, mamá, estoy aprendiendo, sobre el tema de los ujú, videojuegos en el aprendizaje. Por lo tanto, ¿esto qué dicen estos dos autores? Lo que los jóvenes están leyendo no es lo mismo lo que deja la escuela, ¿no? Los jóvenes leen, sí, leen mucho, leen mensajes de WhatsApp, mensajes de Facebook, redes sociales, leen, claro que leen mucho, pero no es lectura completamente, a ese tipo de lectura se le llama lectura tabernácula. Es decir, la lectura tabernácula es una lectura totalmente informal. No es lo ujú, mismo lo que está dejando la escuela. Y ese es precisamente el declive. Por eso la innovación educativa es que el profesor debe de comprender, bueno, ese es el mundo del joven, mejor voy a empezar a dejar pequeñas lecturas, porque no lo van a leer. Los jóvenes leen otra cosa en vez de lecturas académicas, ¿no? así es. Sí, 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 se les hace aburrido o ya para ellos fuera de su onda, ¿no? Totalmente, a veces, y lo Ujú, comentas bien, a veces es más interesante la calle que la propia escuela, ¿no? sí, Totalmente. sí, sí, sí. Sí, y los grupos de amigos, etcétera. Pues muy bien, Ilustre, me da mucho gusto estar aquí contigo. Me presento, aquí ves el nombre de mi esposa, ¿no? Ahí está el Sí, de nombre Irán Carla. exactamente es el nombre de mi esposa que aparece aquí en esta plataforma de Zoom, pero me presento, soy el doctor José Cruz, bueno, José Concepción Cruz López. Tengo doctorado en educación por el Centro de Investigación y Posgrado de Veracruz. Tengo una maestría en filosofía.
estudié también teología, estudié también, he dado historia de la religión, y me encanta la religión, que ahorita lo vamos a ver curiosamente en sociología. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver por qué. Ujú. Y tengo una licenciatura, bueno, la maestría en filosofía la estudié en la Vasco de Quiroga, de Michoacán, y la licenciatura en educación la estudié en la UVM Campus Lomas Verde. ¿Por qué te platico esto? Para que me conozcas y además estás en buenas manos en temas del aprendizaje, Ilustre. Sí, No, no no, lo dudo. no soy un impostor, ¿no? No es tipo Dorian Gray, no, no soy un impostor. Muy bien. Vi por ahí tus mensajes, Ilustre. La coordinadora por ahí envió lo que era aspectos generales de la materia, que la terminó, me parece, el 23 de este mes, ¿no? Creo que por ahí lo viste. Sí, Ujú. la primer semana de sociología, Sí, donde venía a hacer un podcast acerca, bueno, en actividades acerca de lo que es la sociología sí. y posteriormente me parece que sigue un mapa conceptual. A Y ver, por ahí, permítame tantito, no, no, no te preocupes. Nada más te tantito, quería, tantito. sí, sí, toma tu tiempo. Es que lo tengo aquí en mi agenda. Sí. Nada más te quería comentar que el diseño instruccional, que mi esposo y un servidor lo hicimos los dos juntos. A mí Ujú. me ayudó una profesora también, lo hicimos entre los tres. Ya está, ya nos dieron el visto bueno, entonces pronto vas a ver eh, las actividades ya en plataforma para que lo vayas trabajando, no te Ok, preocupes, ¿no? ajá, bueno, Yo con gusto iré calificando tus actividades siempre en tiempo y en forma. sí. Me atrasé una semana Sí, porque iniciamos la semana pasada, incluso el día jueves, sí. que nos enviaron como el memorándum y avisando que se estaba cambiando ya las materias, que ya había nuevos asesores. Entonces a mí me avisan hasta el jueves. El viernes yo no tenía nada de sociología más que la primera semana. E incluso de historia de la educación no tenía nada en plataforma. Entonces, toda esa semana, lo que fue la semana pasada, pues traigo como un rezago, ¿no? De una semana, un atraso de una semana. Estoy intentando sacarlas ahorita, todas las de historia de la educación. Ya nada más me faltan dos actividades para terminar las 2 semanas, completarlas y comenzar con sociología como lo es para tenerlo quizá este fin de semana, lo que es la primera semana y la próxima iniciar la segunda semana. Entonces fue como desfasada. Sí, aquí el tema es que pues ve organizándote con el tema Ujú. cognitivo personal. Tú pues tienes tu ritmo de aprendizaje, organízate y no te preocupes, de todos modos yo te voy a guiar en esta travesía intelectual y pues también es un honor de mi parte porque casi ya vas a terminar la carrera, Ilustre. El primer cuatrimestre, sí. Exactamente, sí. Entonces, Sí. eh, este es el primer, bueno, se parece el primer cuatrimestre de qué, no vas a terminar ya ahora, sino apenas iniciaste. Sí, voy a terminar apenas el primer cuatrimestre porque la carrera pues son 3 años. Sí, Son los 8 cuatrimestres, entonces el día 23 de este mes, sí. se supone que se cierra ya mi primer cuatrimestre. Bueno, yo creo que hubo por ahí una confusión, bendita confusión, ¿no? Pero bueno, al menos iniciaste, eso es lo importante, ¿no? De todo esto. Sí, sí, Excelente. sí, sí. Muy bien. Bien, entonces el 23 terminamos, ve enviando actividades poco a poco, ve Ajá. organizándote tu tiempo. Entra ya la semana, bueno, no sé si tú eres creyente, pero ya este domingo es Domingo de Ramos. Empieza lo que va a ser ya la semana mayor, ¿no? El trido pascual, Así como es. se dice, jueves, Ujú. viernes y sábado. Y yo creo que a lo mejor en la semana de Pascua vas a ir concretizando algunos conceptos. Sí. Sí, esta próxima semana yo pienso ponerme ya al corriente. Ujú.
Totalmente, muy bien, excelente. ¿Quieres comentar algo? ¿Quieres preguntar algo, Ilustre? No, nada más sobre las actividades. Son 3 actividades en la primera semana. La segunda semana no la he visto, soy honesta. Era la que no tenía aún en Sí, plataforma, pero la primera semana son 3 actividades. Uno es un podcast, el otro es una infografía y por último es un cuadro sinóptico. sí, en efecto, Ajá, esa es la secuencia de la plataforma. Aparece, está distribuida en 7 temas, donde tú lo vas a ir desarrollando. Viene ujú, también evaluaciones que tienes que ir sí, organizándolo para que tomes tu tiempo, pero además ahorita te voy a mostrar la rúbrica porque la plataforma indica algo, la evaluación, pero también tu participación en esta sesión también importa. Por eso se va a complementar como una evaluación totalmente formativa. lo de los foros. Sí, el foro por esta parte, por Zoom, ¿no? Ahorita estamos conversando, ¿no? Estás en clases, Ujú, etcétera. Eso también tiene importancia. ok, Ok, muy bien, excelente. Bien, voy a compartir aquí la presentación ilustre y sí, cualquier cosa vamos a ir dialogando, debatiendo sobre este punto. Esta materia es apasionada, sobre todo es una materia, hablar de sociología, es una materia, se podría decir, relativamente nueva. Estamos hablando del siglo XIX. Y ahorita vamos a ver un poco la Revolución Francesa de 1789. Claro está que lo que fue el 4 de julio de lo que fue 1774, toda esa revolución en Estados Unidos, etcétera, también provocó ciertas revoluciones. Por lo tanto, lo que sí es importante tú como futura pedagoga, espero, es lo que dijiste, ¿no? La carrera de pedagogía, sí, es que el sujeto que vemos, el docente, el estudiante, no es un ente aislado. Detrás de ellos existe ideologías, ideas, creencias, etcétera. Por lo tanto, podemos decir que la persona es un ser totalmente integral en todos los conceptos. Por eso, fíjate, sí, ilustre, ves cómo nos hizo también algo de daño el aislamiento, ¿te acuerdas? totalmente, sí. Ahora vemos, por ejemplo, se escuchaba rumores desde el 2019, en diciembre, ya que es que pasó en China, es otro mundo, es el mundo oriental, pero como vimos en la globalización, pues en 2 días ya llego por estos rumbos, ¿no? Así es. Y ya en efecto, en marzo, en 23 de marzo, que se prolongó hasta el 16 de abril, ¿no? Fue como unas vacaciones un poco prolongadas, pero de ahí la escuela lo perdimos hasta este momento, a- ¿no? Así es. Entonces empezó a surgir dificultades emocionales, no me quiero meter en terreno porque soy filósofo, pero surgieron también dificultades de convivencia. Hace falta la convivencia humana. Por lo tanto, la sociología no estudia al ser totalmente aislado, sino en comunidad, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir comprendiendo en nuestra materia y sobre todo el concepto de la esencia y dividir precisamente el concepto etimológico. A mí me gusta la etimología latina y griega. Vamos a ver qué es sociología y qué es educación. Es que, por ejemplo, tu carrera de pedagogía, curiosamente, tú ya lo estás viendo en historia de la educación. En el mundo griego, los esclavos, que curiosamente, yo creo que todos hemos ido a un mercado. Yo a veces voy con mi esposa a un mercadito, ¿no? En la calle, compra verdura, etcétera, ¿no? Curiosamente, en el mundo griego, ibas tú al mercado y venían esclavos, venían personas. En esa época estaba permitida la esclavitud. Por lo Sí, tanto, esclavos que tenían educación, es decir, sabían leer, sabían describir, tenían retórica, eran los que valían más. Entonces, esos esclavos se encargaban de la educación de los niños. Los señores de la casa no. A esos esclavos se les llamó paidagogos, que actualmente se conoce como pedagogos. Fíjate, ujú, los pedagogos vienen de la esclavitud. de los esclavos. Exactamente, qué curioso, ¿no? El que guía al niño, ¿no? El concepto de pedagogía. Muy bien, ilustre. Prosigo con esta tertulia. Puedes comentar a la hora ¿eh? Sí, gracias. Ok, muy bien. Vamos a entrar en materia en nuestra primera asesoría de ahora. Bien, los objetivos.
Aquí precisamente tomando esa escala, se podría decir un pensamiento totalmente vertical del profesor Benjamin Bloom, este psicólogo de Estados Unidos del siglo XX, donde nos deja un proceso de verbos que nos puede englobar el concepto del aprendizaje. Lo que sí es importante, ilustre, y no hay que perder de vista, no toda convivencia humana y social es aprendizaje, porque es importante no perder de vista que existe dos connotaciones. Un concepto llamado en griego doxa, que significa sentido común. El sentido común todo lo hacemos a diario. ¿Cómo estás? Buenos días. Oye, dame 1 kilo de manzana. Oye, fíjate esto. Ese es el sentido común. Pero cuando ya existe un propósito, una metodología, se convierten en epistemología, tratado del conocimiento. Cuando, por ejemplo, tú dices, bueno, ya no preguntas la hora, ya no saludas, sino te preguntas, ¿qué es la pobreza? ¿Qué es la sociedad? ¿Qué son las ideas? Eso es epistemología. Por lo tanto, no toda convivencia social es aprendizaje, para que no perdamos de vista ese concepto, porque si fuera todo aprendizaje, todos estuviéramos educados, ¿no? Pero hace Ajá. falta, ¿no? Adelante, adelante. No, 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 lo estoy escuchando. Ok, perfecto. Bien, entonces vamos a analizar la importancia de lo que es la sociología para la educación. La sociología es una ciencia que brinda pautas, sentimientos, descripciones de lo que es el fenómeno educativo. Entonces, eso vamos a ir abordando. Y fíjate, te voy a contar una historia. Hubo por ahí un filósofo, educador también. Hay que mirarlo con reserva porque tuvo un historial algo oscuro, llamado Paul-Michel Foucault, del siglo XX. Fue francés. Él estudió en el Collège de France, es un colegio prácticamente del siglo XIII de nuestra era, donde estuvieron los filósofos de la Edad Media escolásticos. Este filósofo se llamó Michel Foucault, Paul Michel Foucault. Él escribió varios libros: Historia de la locura en la época clásica, Vigilar y castigar. Es un libro muy interesante sociológico. ¿Por qué? Porque Michel Foucault analiza los sistemas, cómo están constituidos las prisiones de Francia, los lugares donde ibas y prácticamente eras castigado por algo, claro, que habías hecho mal. Curiosamente, ese modelo de prisión se tomó para diseñar las escuelas públicas en México y también las escuelas privadas. Por eso, la nueva perspectiva sociológica de este tiempo es que se quiere hacer que la escuela exista más color, exista más luz, exista mejores movimientos para el propio estudiante. Por lo Ujú, tanto, observa, vemos a veces escuelas primarias que tienen barrotes. Nos recuerda lo que nos dijo Michel Foucault, como si fuera una prisión, ¿no? Y eso fue el gran debate, el gran dilema en decir, bueno, regresemos al aula ahora en plena pandemia. Sí, espérame, pero no hay espacio en el aula de clase. No hay agua, no hay mucho lugar. Todo eso es precisamente parte del análisis, lo que se va a llamar etnográfico, el ¿cómo? estudio etnográfico, etnográfico. La etnografía son ciencias auxiliares también de la propia sociología. La etnografía estudia no la sociedad, sino la cultura mexica, la cultura zapoteca en México, tlaxcaltecas, mayas, etcétera, la etnografía. Pero ¿acaso no será que en el aula de clases exista un sinfín de etnografía? Claro que sí. ¿Cuántas concepciones no tenemos de jóvenes que son musulmanes, cristianos, etcétera? Es una diversidad tremenda. Y eso es importante saberlo. Todo profesor que se dedica a la docencia debe de saber, en primer término, dónde va a estar un análisis social. ¿Cuál es la relación de esa sociedad con la propia escuela? Lo que sí es verdad es que la escuela tampoco no resuelve todos los problemas sociales. Eso no hay que perder de vista. Si hay mucha inseguridad, voy a poner una escuela para solucionarla, no se va a poder. Hay que hacer buena seguridad, buenas políticas. Por tanto, eso es lo que vamos a hacer en sociología, el análisis detallado, específico
de la importancia desde esta visión del siglo XXI. ¿Tienes algún comentario, Ilustre? No, no, lo sigo escuchando. Ok, muy bien. Bien, aquí está la rúbrica de evaluación. Yo lo quise exponer de esta manera, de esta forma. Vamos a tener los trabajos que prácticamente tienen un mayor peso. Tú ya lo viste por ahí en la plataforma. La evaluación va a valer un 30% y la participación un 20%. Claro está que no hay que perder de vista lo que va a ser el currículo oculto. Recuerda que el currículo escolar, hablando desde la mirada de la sociología, tiene tres partes, tres caras, tres rostros. Lo que es el currículo formal, el currículo vivido y el currículo oculto. El currículo oculto es todo aquello que no está escrito, pero que el docente lo aplica. Ayudar al alumno, motivarlo o ciertas sanciones morales del comportamiento del estudiante. Ese es el currículo oculto o escondido, como se conoce. Por tal motivo, yo voy a aplicar mucho el currículo oculto aquí para que salgas precisamente con un conocimiento analítico y al final de cuentas, cuando tú seas directora de una escuela, o ya lo eres, ¿no? O puede ser precisamente en ese futuro próximo, te des cuenta de que es importante vincular a la sociedad, es decir, la familia, reuniones escolares, muestras académicas, fíjate qué tan importante la sociología, ¿no? También hacer reuniones con los profesores, invitar a su familia también y sobre todo al público en general. Para eso nos referimos. La institución educativa no es un ente que esté totalmente como si fuera un monasterio, sino debe de estar presente en cada momento de la acción. Esa va a ser la rúbrica de evaluación. Ilustre, ¿tienes alguna pregunta? No, la participación entonces va a ser ahorita en las asesorías. Sí, totalmente. Correcto. La evaluación son los exámenes que vienen después de las actividades o de Defecto, sí, las unidades. Ok. exactamente. Muy Ujú, bien, excelente. Y los trabajos, pues ya es muy evidente que pues, es mucha talacha, sí, mucho trabajar. sí. Excelente, excelente, muy bien. Ok, sale, pues vamos con la primera semana. Lo que tú comentabas, la primera semana vamos a revisar a un jurista, sociólogo de la UNAM, llamado Leandro Azuara Pérez. Este sociólogo mexicano, yo lo he, eh, yo lo he tomado, lo he revisado, lo he leído cuando estuve con un grupo de abogados. He dado también ética jurídica en su momento. Y entonces nos brinda un texto interesantísimo, sobre todo la parte de la secuencia de la propia, se podría decir, de la esencia del concepto de la propia sociología. Entonces, aquí vamos a ver la introducción al conocimiento del profesor Leandro. Ese va a ser el abordaje del tema 1 de la primera semana, donde tú le echas un vistazo. Es un texto como de 60 páginas. Aquí es mucho leer. Sin duda alguna, estoy seguro que eres una gran lectora, entonces, pues no va a ser tan complicado. A veces también el Ujú. deber pragmático que tenemos de hacer, ¿no? Sabes que decía los pilares de la educación, aprender a hacer, pero a veces, Hacer, sí. ¿no? Tenemos que aprender a pensar también porque tenemos que leer completamente. Sí, incluso hacía yo un comentario, ¿no? Aquí en casa. Sí, Mira todo lo que tengo que leer porque yo imprimo los, los PDFs. Para mí es más fácil que estarlos ya leyendo en la pantalla. Le digo, mira todo lo que tengo que leer y me dice, en 2 horas terminas. Le digo, pues igual y sí lo leo en 2 horas, pero que lo comprenda, no sé. Sí, ¿no? Porque no es lo mismo una lectura así rápida y pues no logras comprender todo lo que el texto quiere decir o transmitir. Y digo, creo que para hacer una buena lectura tienes que ir analizando o hay palabras incluso que desconozco y me apoyo de Google para buscar los significados o sinónimos para poder comprender mejor. Entonces, sí, esa parte de la lectura, soy lenta pero segura, dicen. sin duda alguna, Ilustre.
es bueno también tener cierto aparato crítico. A eso se le llama, por ejemplo, las letras pequeñas que está a pie de página de los libros, le llama Ujú. aparato crítico. ¿No? Haces anotaciones, ¿no? A ver, esto significa, etcétera, como para tener un aspecto general, que no es fácil, sin duda alguna. Fíjate que hay una palabra en griego que actualmente se utiliza mucho en el lenguaje filosófico, también sociológico, que se le llama hermenéutica. La palabra hermenéutica viene del griego Hermes. ¿Te acuerdas? Hermes era el mensajero de los dioses, ¿no? Zeus le decía a Hermes lo que debería de decirle a la comunidad. Por lo tanto, hermenéutica significa el arte de la interpretación. Eso es lo que significa interpretar. Y ahorita vamos a ver el Ok, modelo realista, el modelo idealista y el modelo dialéctico, con base al profesor Leandro Azuara. Entonces, todo el tiempo estamos interpretando, ¿no lo crees, ilustre? Interpretamos cuando andamos buscando una calle, interpretamos lo que nos dice esta persona, interpretamos lo que nos quiere decir también algunos familiares. Todo el tiempo estamos interpretando. La sí, pregunta es, ¿estaremos interpretando correctamente lo que acontece en la realidad? ¿No? sí, por eso dicen que cada quien tiene distintas formas de ver las cosas, ¿no? O de pensar. Totalmente. Por eso, por eso es la importancia de la ciencia, porque la ciencia tiene una metodología universal, porque si cada quien interpretara lo que lo que le interesa, fuera un caos social, ¿no lo crees? Sí, totalmente. ¿No? Por eso existe la metodología, es decir, seguir, por ejemplo, el análisis inductivo. Ahorita vamos a ver qué es lo inductivo, qué es lo deductivo, qué es el crítico, qué es la síntesis. Entonces, todo eso es lo que nos ayuda a tener un consenso general, porque si mi vecina interpreta algo y yo interpreto distinto, nos vamos a ir al caos. Nunca vamos a llegar a un consenso de verdad. Ujú. Muy bien, ilustre. Vamos a ver qué nos dice el profesor Leandro. Muy bien, cualquier aspecto lo puedes ir comentando. Esta va a ser la lectura que vas a abordar pronto. Sí, Ok, bien. Aquí en primer término viene la definición de sociología. Hemos ya visto, curiosamente, que este tipo de palabra de socios, de comunidad, de sociedad, tiene etimologías griegas. Logía siempre va a significar estudio, conocimiento, conocer. Por lo tanto, la propia sociología es una ciencia que estudia los aspectos de la sociedad, pero recordando un poco a nivel histórico, curiosamente, la sociología nada más se encargaba del estudio de algunas sociedades primitivas. ¿Qué tipo de sociedades primitivas? Por ejemplo, los sumerios, que yo escribí por ahí un texto sobre la educación egipcia, los egipcios, los judíos de Mesopotamia, etcétera. Pero resulta que ha tenido mayor impacto más allá porque actualmente la sociología, pues todo lo que es concepto social se estudia y se analiza en profundidad. Por lo tanto, recordando este punto de vista de lo social, de lo comunitario y de la perspectiva general. Entonces, fíjate que una vez yo conocí a un sociólogo de la FES Zacatlán de la UNAM y conversé con él, porque él escribió un libro que se llama El don y la palabra. Él analizó el tema del suicidio en el Estado de México. Entonces, pero del punto de vista, es decir, sociológico. Entonces, y eso nos hace recordar el libro de Emilio Durkheim, este sociólogo francés del siglo XX. Curiosamente, escribió un libro también sobre el suicidio. Que uno pensaría, bueno, el que se quitó la vida, pues simplemente lo hizo de forma individual, pues no. Algo provocó esa causa, ¿no? Esa causa final. Curiosamente, la sociedad. Así como la sociedad también puede ser un gran auge para el crecimiento, también la sociedad puede ser destructiva, ¿no? Entonces no perdamos de vista eso, no todo de la sociedad es tampoco tan buena que digamos. Por lo tanto, eso es importante, ¿no? Pero por eso se estudia desde la visión sociológica cómo están los grupos de los jóvenes en la escuela, cómo están los grupos de los docentes, qué está pasando con esto, por qué hay violencia, etcétera. Entonces, todo eso
desde el punto de vista general, desde la visión para dar una solución óptima. Muy bien, eso es precisamente la sociología. ¿Tienes algún comentario ilustre? No, de hecho, ahorita lo que acaba de decir, sí es un problema social, el bullying, por ejemplo, ¿no? Para los chicos ahora tan jóvenes o niños que se suicidan, eso es un problema social, definitivamente. Totalmente, y sobre todo, algo que preocupa también es que son conductas que se pueden imitar. Recuerda que al final de cuentas vivimos en ciertas características de lo social que imitamos, ¿no? Etiquetas, conductas, descripciones de otras personas. A veces Ujú. llegamos a hacer todo, pero no llegamos a ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa es la gran dificultad, Es sí. nada más esa imitación. Y esos son los problemas actuales que vive una institución educativa, la violencia escolar. Ahora tenemos otra bronca durísima, que es el tema de la drogadicción. Los cárteles que han pegado duro aquí en México, el cártel Jalisco Nueva Generación, yo he leído, también quise escribir por ahí un texto de educación y narcotráfico y mi esposa me dijo, no escribas nada, entonces yo le hice caso a mi esposa. Así, de no te metas en terrenos difíciles. Exactamente. Al final de cuentas, la drogadicción llega a un ámbito escolar. Por lo tanto, ¿qué hace en el caso tuyo una pedagoga que estudió sociología? Analizar qué está pasando desde afuera, desde lo general, desde lo educativo. ¿A qué vienen? ¿Quiénes son los jóvenes que están dentro de ahí? ¿Qué buscan? ¿Y qué quieren con todo esto? Son preguntas que se debe uno de hacer. ¿Para qué? Dar solución, reuniones, detectar a tiempo, consejería, todo eso, para eso sirve la propia sociología. Como puedes ver, es un ambiente muy rico de análisis. Así es muy amplio todo. Totalmente. Muy bien. Sale pues, prosigo. Eso es lo que es la sociología. Ahora bien, viene precisamente qué es sociología de la educación. Tanto desde el estudio de la sociología, que es una ciencia que estudia lo social. ¿Y por qué estudia la educación? Porque la educación es también aspecto social, es un aspecto público. Porque los que están dentro de una aula de clases, en el receso, etcétera, son grupos, ¿no? Y claro, son grupos secundarios. Recuerda que existe dos tipos de grupos. Grupos primarios es la familia, ¿no? Sí, Los grupos secundarios es grupo de amigos, grupo de compañeros, etcétera. Por eso, fíjate que tan importante es también que cuando falla el grupo primario, la escuela fracasa, porque el profesor no está capacitado y no le corresponde corregir aquellos aspectos que debería de traer al joven para entrar al ámbito educativo, ¿no? El buen comportamiento, el aspecto cívico, el respeto a los adultos, el buen comportamiento, etcétera, etcétera. Por tanto, la sociología de la educación es precisamente eso, el estudio de la dimensión social desde la visión de la educación, ¿no? Eso es importante, no perderlo de vista. Muy bien, ¿tienes alguna pregunta, ilustre? es por ejemplo lo que sucedió ahorita con lo de la pandemia, ¿no? Es los maestros ya no, bueno, vaya, ya no asisten a clases en un aula y los papás se tienen que hacer responsables de sus hijos, ¿no? En cuestión de educación. Y ahí viene el, como el revirar, el hecho de que los papás siempre critican a los maestros de que no enseñan y que cobran y que realmente no están educando a los niños, ¿no? Cuando ahorita usted lo acaba de decir, la educación inicia en la casa y todos esos valores se enseñan en la casa para ponerlos en práctica ya en sociedad, ¿no? Como la escuela, que sería como que el primer escalón después de salir de tu núcleo familiar. Me refiero, por ejemplo, a niños de kinder, ¿no? Que ya van con esos valores de decir gracias, por favor, con permiso, buenos días, buenas tardes. Todo eso ya está inculcado ya en el niño
y se trasciende hacia la escuela, ¿no? Y ya el maestro, más no, y fomentar más valores igual, pero que la educación viene de la casa, ¿no? Principalmente. Totalmente, la primera socialización es de suma importancia porque inclusive es parte también de la formación cívica del ciudadano, ¿no? Del buen comportamiento. Pero fíjate, has comentado algo interesante sobre este aislamiento, esta dispersión, ¿no? Fíjate que cuando uno asiste a la escuela, hay un ritual, y ese ritual lo tomo de la antropología, también sociológica, el ritual es levantarse temprano, irse de la casa, no involucrarse con los problemas de casa. ¿Qué hay en la casa? ¿Qué dificultades hay? Limpiar la casa, ruidos. En la escuela al menos estaba separada de esa realidad, pero ahora estás tomando clases en la cocina, estás tomando clases en tu recámara, estás tomando clases en la sala de TV. El ritual ya no está presente, se ha, eh, se ha fragmentado. Por lo tanto, esa es la gran discrepancia, porque si uno analiza desde el punto de vista de la sociología de la educación, no solamente el sujeto, sino el espacio donde aprendía, ya no es el mismo. Es un espacio también que se distrae mucho. Imagínate estar tomando clase en la cocina de tu casa. Te llama la Ujú. vecina, hay que sacar la mascota pues a caminar, o hay unos pajarillos, llaman por teléfono, oye, no arreglaste tu cuarto, etcétera, ¿no? Son distractores que van generando dificultades en el aprendizaje. No hay que perder de vista esto, ilustre. El espacio donde se aprendía ya no es el mismo, ya no es el mismo. Todo ha cambiado, ¿no? Esa concepción de decir, aprende en casa, me parece que no conocen las casas en México. Casas en México Exacto. son pequeñas, no son tan grandes. Está al otro lado, la recámara está prácticamente pegada a la cocina y escuchas todo. No hay concepto de silencio, que son los requerimientos del aprendizaje. Muy bien, excelente, ilustre. Adelante. Fíjese que yo veía en la secundaria, cuando regresaron los niños a clase, entraron así, incluso entre ellos mismos, siendo niños de la misma edad, sin hablarse. A pesar, es un grupo de tercer año, a pesar de que ya habían convivido en primero unos cuantos meses. Y llegaron sin querer socializar. Les costó mucho trabajo volver a hacerse como que amigos, esos grupos de amistades, ¿no? De congeniar con alguien, de tener las mismas ideas que otros, o separarse de con los que no te entiendes. Y todo eso les costó mucho trabajo. Actualmente, actualmente ya los niños se dividieron en dos grupos, en dos horarios para poder regresar a clases y actualmente esta semana iniciaron ya de corrido todo su horario completo, todos los niños al mismo tiempo. Entonces, a estas alturas, estamos hablando de esto, regresaron en noviembre. Fue noviembre, pues diciembre fueron las vacaciones, enero, febrero, marzo. Son prácticamente 4 meses en los que ya están conviviendo y como si les hacía falta esa convivencia social, porque se vuelven herméticos, se vuelven introvertidos, se vuelven amigos de un aparato digital y no esa convivencia, esa forma de hablar, incluso de desarrollarse desde física y mentalmente hacia lo externo con los demás, les costaba muchísimo trabajo. Y ahorita ya es menos. Todavía les falta un poco, pero ya es menos. Y yo lo veo, por ejemplo, también con niños que salieron del kinder y ya no fueron a primer año de primaria, a segundo año, y ahorita en tercero ya es para ellos muy difícil también socializar. Todo esto
de, de vivir aislado no es de un ser humano. No puedes perderte de todo lo demás, porque posteriormente te cuesta trabajo adecuarte, te da pena, te da miedo hablar, eh, porque crees que se van a burlar de ti o porque crees que te van a decir que eres tonto por hacer a lo mejor preguntas que son necesarias para ese desarrollo social que, que necesitas tú como persona. Sí fue difícil todo esto y fue una prueba. Y sin embargo, también se supone que la sociología también es irte adecuando a lo que se te va presentando, ¿no? A todos los cambios en cuestión tecnológico, en cuestión mundial, me refiero, por ejemplo, a las enfermedades, a las distintas formas de pensamiento que surgen ahorita, por ejemplo, la guerra de Rusia con Irak, eh, que de evaluaciones, o sea, a todo eso, tú como sociedad te tienes que ir adecuando a todo eso, ¿no? Y siento que es muy importante la sociología, definitivamente es estudiar, analizar todo eso, hacerte todas esas preguntas. ¿Para qué? Para que puedas dar no una solución, pero sí tratar de mejorarte, ¿no? A lo mejor en lo individual para que lo puedas externar en grupo, ¿no? Totalmente ilustre, sin duda alguna, vemos también un siglo XXI, 2022, muy de mucho movimiento, ¿no? Hay Ujú. muchos cambios. En efecto, la guerra con Ucrania, Rusia con Ucrania, pues ha generado también muchas dificultades. Fíjate que hubo por ahí un filósofo, colega presocrático del siglo V antes de Cristo llamado Heráclito. Heráclito decía que la única certeza que tenemos es el cambio. Todo está cambiando. Por lo tanto, si hacemos un análisis realmente descriptivo de qué va a pasar con los estudiantes después de la pandemia, los jóvenes, pues la respuesta es que va a haber, es necesario hacer un buen diagnóstico sociológico de cómo están ellos, cómo está su grupo primario y qué quieren lograr, qué le está costando trabajo de relacionarse, preguntarse, hacer amigos, etcétera. ¿Para qué? Para que a lo mejor tú, por ejemplo, seas directora de una institución educativa, digas, bueno, ya hicimos el análisis del diagnóstico sociológico, ya sabemos cuál es el problema, la comunicación, hagamos un taller de comunicación. ¿Quién lo va a dar? Ah, yo, profesora. Excelente, prepárate. Vamos a hacer, pues a la semana vamos a hacer 2 horas de taller. Eso para, una vez haciendo el diagnóstico de la problemática, ahora sí vayamos a dar pautas de solución. De eso se trata, ¿no? Y yo creo que sería un error en pensar que simplemente la escuela es sus propias circunstancias. No es así. En la escuela confluyen sin fin de diferentes perspectivas. Por ejemplo, yo si pongo una universidad y cobro la colegiatura carísima, pues, y es un lugar de bajos recursos, pues nadie me va a pagar la colegiatura. Por eso se analiza la sociedad, para prevenir y sobre todo evitar problemas futuros. Y lo comentas bien, esta dificultad de los jóvenes, platicar, dialogar, y más los adolescentes, que a lo mejor un joven le iba a decir a la chica, oye, me gustas. Ahora ya no se pudo por el tema de la pandemia, ¿no? Oye, querías ser mi amiga, etcétera. Todo eso va generando dificultades futuras. Ese es el gran reto de ahora, ilustre, de la misma educación y de la pedagogía. Esos son los retos de este siglo XXI. Muy bien, excelente apostillado. Bien, vamos a ver a un filósofo, siglo XIX, francés. Bueno, Augusto Comte al final de su vida se volvió loco, ¿no? Su maestro se llamó Saint-Simon, otro filósofo también yo lo he leído. Augusto Comte fue sociólogo, Saint-Simon fue filósofo, Saint-Simon fue maestro de Augusto Comte fue el creador de la corriente que se va a llamar el positivismo. El positivismo. Y Augusto Comte fue precisamente el fundador de la sociología moderna.
fue verdaderamente el fundador de la sociología. ¿Por qué razón? Vemos ya que en 1789, te voy a contar una historia, a raíz de todo eso va entrelazando, en 1714 de julio de 1789, la toma de la Bastilla en Francia, pues la población, bueno, no todos, porque ese es un mito, no todos estuvieron en la revolución, algunos, toman y apresan a Luis XVI, el rey de Francia. Entonces Luis XVI decía, ¿qué me van a hacer? Pues lo decapitaron en 1792. Por lo tanto, ese tipo de revolución que provocó que la sociedad tomara sus propias decisiones. Al final de cuentas, ilustre, vemos diferentes sociedades que es necesario que ellos sepan en qué forma deben de decidir sus propias vidas. Eso es importante. Ahora bien, a raíz de esta revolución, provocó también que algunas familias huyeran al campo. Una de esas familias huyó al campo, pero en el camino murieron la mujer y el hombre, los padres, y quedó un niño huérfano en medio del campo, imagínate, en medio de un bosque. Y ese niño fue criado por lobos. Esa es una historia real, está descriptiva totalmente. Se les llama a los niños salvajes. Existieron, sí, todavía existen. Víctor se llamó así, fue capturado a los 12 años en Francia, en la localidad de Aveyron, Francia. ¿Cómo estaba? Desnudo, comía carne cruda, se hacía del baño en público, atacaba a las personas, le ponías ropa, se lo quitaba, lo tiraba. Murió a los 40 años y lo único que pudo decir fue papá y le enseñaron a llorar. ¿Dónde estaba la sociedad para Víctor de Aveyron? No estaba presente. Por lo tanto, la sociedad nos humaniza a nosotros mismos. No nacemos humanos en las ideas, no en el cuerpo. Ese es el problema de la ideología del género, que lo he debatido también. Nacemos ya hombre y mujer, claro está, pero nos construimos humanos en la interacción de la sociedad. Por eso siempre he dicho, es crucial que los jóvenes no estén por esta vía, estén presencialmente estudiando, trabajando, interactuando, compartiendo, riendo, etcétera. Bien, entonces Augusto Comte fue el positivismo. Él decía que la sociedad se dividía en tres partes. La etapa teológica, donde había sentimiento religioso sobre un ser sobrenatural. La etapa metafísica, que era conceptos de abstracción solamente. Y la etapa de la ciencia. Augusto Comte apelaba por la ciencia y rechazaba el sentido común. Pues Augusto Comte se equivocó. Dime tú si no la mayoría de nosotros los mexicanos actuamos por sentido común. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La mayoría de las conversaciones que hacemos, expresamos, está descrita a través de un sentido de la vida común. ¿Cómo estás, profesor? ¿Cómo te fue? Oye, ¿sí viste el fútbol? Pasó México al Mundial. ¿Cómo crees? Eso lo rechazaba el positivismo, por eso yo esa teoría casi no le tengo simpatía, porque la mayoría del aprendizaje proviene del sentido común, de la casualidad, no de aspectos científicos, nada más. Augusto Comte, eso fue lo que ocasionó. El positivismo llegó en México, claro que sí, en la época de Juárez, Benito Juárez, 1867. Llega a México, pero fracasó esa teoría social, fracasó. El libro que lo narra muy bien de la editorial Fondo de Cultura Económica se llama El positivismo en México, de Leopoldo Sea, un colega filósofo brillantísimo del siglo XX. El positivismo en México. Él fue Augusto Comte, de hecho al final de sus días hizo un templo en Francia para que se adorara como si fuera la diosa razón. Tú le echas un vistazo a ese templo, está todo empolvado, lleno de, los únicos que vienen ahí son los animales, algún tlacuache, ¿no? No, imagínate, ¿quién iba a adorar ese templo? Los animales ahí viven como resguardo, algún pichón que viva por ahí. Impresionante. Eso fue la historia de Augusto Comte. Bien, ¿tienes alguna pregunta, ilustre? No, bueno, sí, Sí, realmente así como concepto, ¿qué sería el positivismo? sí. El positivismo es una teoría
teoría sociológica, filosófica, que dice que lo único importante es la ciencia. Eso es, lo único importante es la ciencia. Por eso Ok. por eso yo creo que alzaríamos la voz ante Comte en decirle, espérame, Comte, no todo es ciencia. Es decir, voy con mi vecino y no le voy a estar hablando de Platón, ¿no? Voy con mi Ujú. vecino, no les voy a estar hablando siempre de Aristóteles. No, Sí, claro. le voy a preguntar, ¿cómo estás, vecino? Hoy hace mucho calor. Eso es sentido común. Ujú. Y la sociología, curiosamente, estudia también eso, los aspectos comunes de nuestra vida. Eso es el positivismo. Ok. Ok, espero que me haya dado a entender, Ilustre. Sí. Ok, muy bien, ya para ir terminando, ya nos queda 6 minutos. Aquí el profesor describe también algunos modelos dentro de la sociología. Recuerda que el modelo realista es una postura ideológica, una postura teórica, donde el sujeto yo veo, por ejemplo, una casa. Esa casa es verde. ¿Y qué me dice para mí? Pues la casa es verde. Simplemente y punto. No voy a estar buscando que si la casa a lo mejor no es de ese color, me están engañando a los sentidos. No, simplemente la casa es verde. Ahora bien, veo, por ejemplo, un grupo de mujeres que andan manifestándose. Si alguien me dice, ¿qué grupo es? A lo mejor son infiltradas. No, yo veo un grupo de mujeres que se manifiestan por sus derechos. Punto. Ese es el modelo realista. Retomar Ujú. tal cual, ojo, el objeto que es el movimiento social. El sujeto no es objeto, es sujeto, pero lo que se analiza es el por qué se hace, el movimiento de persona, el objeto de ese movimiento. El modelo realista dice que todo lo que existe en la realidad es tal cual lo que es y nada más. Yo veo un perro y yo no Sí. digo, a lo mejor es un gato, no, es un perro, punto. Listo. Yo veo, por ejemplo, un hombre que usa Ajá. peluca, como mujer, se pinta, es un hombre, punto. Ese es el modelo realista. ¿Nos puede ayudar? Claro que sí, para no estar especulando tanto, ser concreto en algunos puntos en el tema de la propia educación. ¿Quién fue el representante del modelo realista? Aristóteles. Aristóteles decía que los sentidos, la percepción que hacemos de los sentidos, es la fuente del aprendizaje. La fuente del estudio de la sociología es la experiencia. Todo lo que acontece. A eso se le llama en griego empereia. Empereia es el empirismo, la experiencia. Ese es el modelo realista, ¿no? Sí vamos bien hasta acá, Ilustre. Sí. Ok, qué tremendo es el modelo realista, ¿no? Creo que puede ayudar para hacer concreto algunos Es puntos. lo que le iba a decir, es concreto. No, Totalmente. no, no, no abunda más allá, por ejemplo, como decía, la casa es verde y punto. No estoy diciendo la casa es verde, tiene 3 pisos, tiene un garage, tiene un jardín, o sea, no, solo es una casa verde y ya. Exactamente. Ese es el modelo realista dentro de la Ujú. sociología, pero hay algo más. El modelo realista nos dice que es una casa verde, pero ¿qué padecimientos tiene la casa dentro de ella? No nos dice el modelo realista. ¿Qué modelo va a venir lo que nos va a decir qué hay dentro de la casa? Es el modelo, a ver, vamos a ver, creo que no se pasó, porque creo que se duplicó aquí de una forma. Bueno, este es espera, este es el modelo idealista. Aquí no te esa Y aquí me confundí yo. idealista. Idealista, exactamente. Aquí se me fue, son los duendes. Este es el modelo idealista. Exactamente, el modelo idealista va a buscar los fundamentos de la idea. Es decir, y esto ayuda mucho, porque por ejemplo, dices tú, bueno, ve un grupo de mujeres que está manifestándose por sus derechos, ese es el modelo realista, ¿no? Pero el modelo idealista se va a preguntar, ¿por qué están ahí? ¿Qué hay detrás de las mujeres? Es que hay la política, les están pagando, etcétera, ¿no? Ese es el modelo idealista. Por ejemplo, la casa es una casa verde. Ese es el modelo realista.
El modelo idealista te va a decir, bueno, ¿qué hay dentro de la casa? ¿Está bien la casa? ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Es grande? Ese es el modelo idealista, buscar más allá de los aspectos que tiene las cosas materiales, las cosas del sujeto. Preguntarse y buscar en el pensamiento el concepto de verdad, el concepto de verdad, ¿no? Preguntarse un poco más qué existe más allá. Veo, por ejemplo, veo un estudiante y resulta que ese estudiante lo llevaron a la dirección porque andaba de rebelde. ¿Qué diría el modelo realista? Ah, tú fuiste rebelde y por eso te peleaste con tu compañero en el aula de clases. ¿Qué diría el modelo idealista? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué? ¿Por qué se Ujú. peleó con este compañero? Ah, es que aquel le pegó antes, pero el profesor no lo vio, ¿no? Entonces, es importante también ir un poco más allá de las causas y indagar un poco de todo esto, porque nos podemos equivocar, ¿no? Sí, Es el concepto precisamente del pensamiento. ¿Sí, sí me di a entender, ilustre? sí, sí, Oh, totalmente. sí. Entonces, acuérdate que el idealista tiene que ver con las ideas, ¿no? Ujú. Las ideas. Y el modelo realista tiene que ver con el objeto, lo que es. Esta es una computadora, Sí, listo, concreto. listo. Pero Y el idealista sería ¿para qué sirve la computadora? ¿Qué puedo exactamente, hacer con la computadora? Ajá. exactamente cuánto pesa, ¿no? Oye, esta compu tiene un peso, etcétera. Fíjate qué tan importante es este tipo de teorías de la sociología. Muy bien, ya para terminar, nos quedamos con el modelo dialéctico. Recuerda que la dialéctica eh, viene de los griegos, que se le llamaba lucha de contrarios, así se le llamaba antes, luchas de contrarios. ¿Qué significa esto? Calor hace frío, ¿no? Se lucha de contrarios. Un buen profesor, mal profesor. Hay como aspectos que chocan entre sí. Lucha de contrarios. Viene desde Heráclito, Platón, Parménides, etcétera. Pero ya con Johann Fichte, un filósofo del siglo XVIII, fue uno de los principales creadores de la dialéctica que va a generar más adelante con Jorge Guillermo Federico Hegel, filósofo alemán. Él fue el creador ya del constructo y de la disciplina de la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? Contraposición de argumentos, choques de argumentos, choque de distribuciones de palabras. Por ejemplo, imagínate en el aula de clase llevamos el tema del aborto, un tema debatible, un tema áspero. Tesis, el aborto, tesis, el aborto, antítesis, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, antítesis, síntesis, lleguemos a una conclusión, ¿no? Esa es la dialéctica. Por lo tanto, observa, ilustre, la mayoría de los movimientos sociales se dan porque algunos están a favor, otros están en contra de algunas ideologías. La mayoría así es, ¿no? Así es. Hace poco vimos la marcha por la vida. Esa es dialéctica, es la antítesis del aborto, ¿no? Vemos un Ujú. grupo de mujeres que dicen, ah, sí, al aborto. Ese también es una tesis. La mayoría de las confrontaciones sociales siempre se establecen a través de un concepto dialéctico. Siempre va a haber oposiciones a ciertas ideologías sociales que van a chocar fuertemente. A eso le llamamos dialéctica materialista. Tomo de Carlos Marx. Lo vamos a ver más adelante junto con Engels. Bueno, Carlos Marx publica El comunismo y El capital. Por lo tanto, lo vamos a analizar porque Marx hablaba de eso, de la dialéctica, que ellos decían que la sociedad evoluciona a través de confrontaciones. Es decir, en pocas palabras, dice Marx, que debe de haber guerras para que exista prosperidad económica. Dímelo tú si será verdad o no. Qué controvertida argumentación, muy controvertida, ¿no? Mucho. Nos, pre nos preguntaríamos quién se beneficia de la guerra de Rusia contra Ucrania, ¿no? ¿No? Sí, Hablando de este concepto dialéctico. dialéctico. Ok. Exactamente,
Muy bien, Ilustre. Fue un honor haber estado el día de hoy en nuestra primera asesoría. No te angusties. Pronto van a estar ya las actividades en plataforma. Igual yo los iré calificando Ajá. sin ningún problema. ¿Cómo te sentiste el día de hoy, Ilustre? Okey. Estas primeras, muy bien. Yo hubiera ido, por ejemplo, tomar mis clases presenciales, porque me gusta hablar mucho Sí, y me gusta la dialéctica. totalmente, totalmente. Entonces, el tener ahorita una clase así como con usted, me gusta mucho porque puedo opinar, no es nada una teoría, ¿en qué tienes dudas? Sino totalmente explicativo y que va a ayudar muchísimo para hacer las actividades, muchísimo. Totalmente, Ilustre. De eso se trata, que dé pautas para mejorar, sobre todo la interpretación, porque al final de cuentas tú vas a ser hermeneuta, ¿no? Vas a hacer una hermenéutica, Ujú. vas a interpretar, Sí, exacto. Yo voy a ver si lo que interpreto es lo correcto, sin duda ya alguna. cuando sea la evaluación. Sí, exactamente. Sí, bueno, de todos modos, las preguntas son muy subjetivas, es cuestión de ir viendo, haciendo discriminación también de las ideas, y yo creo que todo bien hasta este momento. Okey. Tengo una duda. Sí, Usted me comenta que le dieron la oportunidad de que las siguientes actividades fueran como que de su autoría, ¿no? ¿cuál actividades, Ilustre? De la siguiente semana, de la 2, a partir de la semana 2. Sí, un servidor, mi esposa y Y su esposa, otra ajá. docente, otra licenciada, me ayudaron a hacer el diseño instruccional. Es decir, todo el contenido lo buscamos entre todos y la tienes tú ahí en la plataforma, lo van a subir pronto ya todos los libros para que tú lo trabajes, es de la mejor calidad. Y de eso se trata, Sí, de que el conocimiento esté ahí, pues. la duda es, esta primer semana, se queda así. Sí, tal cual. Ahí está la primera actividad de la primera semana del profesor Leandro, el que vimos ahorita. Es solamente una Ujú, lectura de 60 páginas. Ya lo sí, haces y lo envías. ujú. Sí. Ya va a haber Bueno, semanas también que va a haber hasta 2 lecturas, ¿no? Para que vayas trabajando. okey, Sí, ánimo, está muy bien. toma tu tiempo. Yo sé que eres metódica, Sí, organízate. Yo con gusto te iré acompañando en esta travesía de la sociología. Como puedes ver, es apasionante. Ve enviando tus mucho. actividades y pues ahí nos veremos el siguiente, Dios mediante, el siguiente viernes. Sí, Sale, vale. primeros Dios. Cuídate mucho. Muchísimas gracias. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.